Pues la verdad es que estamos bien, estamos contentos, motivados. Ha costado muchísimo estar acá, sabemos de la importancia para todos nosotros de estos dos partidos y nos dejaremos todo en la cancha. Estamos muy contentos, ilusionados por jugar esta final, este pase al máximo circuito y bueno, obviamente el equipo está muy comprometido, muy metido en lo que representa este partido. Y bueno, el grupo está muy unido, está con mucha ganas de lograr este ascenso. El año pasado estuvimos a punto, no se nos pudo dar y esperemos que esta final se nos pueda dar el ascenso. Ya muchos ya conocen estas instancias, hemos estado en muchas ocasiones anteriormente viviendo algo similar y ya lo vas controlando, lo ves como algo más natural, lo disfrutas y solo esperas el momento en que arranque el partido o los partidos para ganar, para pensar en ganar. Estos momentos previos siempre hay que disfrutarlos, pero ya cuando llega el partido hay que pensar en ganarlos. Si te equivocas puedes tardar hasta otro año para poder aspirar a estas instancias, entonces sabemos que aquí hay que hacer unos partidos muy perfectos, con muy poco margen de error y donde si te equivocas que no se haga valer para el contrario, entonces hay que hacerlo de la mejor manera, muy comprometidos y cada jugada jugarla como si fuera la última. La verdad que Juárez juega muy bien, por algo es el campeón de la apertura. Por varias circunstancias no pudieron estar en esta liguilla, pero tampoco hay que desmerecer su trabajo. Es el campeón, como te dije, así que yo creo que va a ser un partido muy interesante. Hoy tiene jugadores de mucha calidad, tiene jugadores de experiencia y tenemos que saber jugar estos partidos. Para bien o para mal, debes de saberte controlar, ¿no? Salir motivado, cierto, pero finalmente sin alocarte, sin desbordarte, sin descuidarte, porque finalmente eso, insisto, puede marcar el rumbo de un partido y siempre o casi siempre es muy importante el arrancar bien, ¿no? Y que el juego lo vayas llevando hacia donde tú quieres. Pues más allá de lo táctico que siempre es importante, siempre tener las referencias, creo que pues, las ganas que también ellos van a tener, creo que al igual que nosotros vamos a salir a disputar una final y sabemos que es un paso importante para todos en nuestras carreras y más para las instituciones y la afición, entonces sin duda las ganas y la motivación que pueda tener cada uno. Le mando un saludo a la gente, primero que nos vayan a apoyar al estadio, esperemos que mañana podamos llevar una gran ventaja hacia Ciudad Juárez, esperamos lograr llevar el equipo a primera división, que es donde la gente quiere estar y donde la institución se merece también estarlo, así que le mando un mensaje que nos vayan a apoyar al estadio, que sigan con esta unión de afición con equipo, que de verdad esta temporada se notó mucho, así que esperamos que esta alegría también ya sea de nosotros y para parte de ellos. Pues que confíen en su equipo, que lo sigan apoyando, que sueñen o que sigan soñando como lo hacemos nosotros, que no hay partido fácil, que hay que entender que también enfrentamos a rivales difíciles, complicados, pero que desde nuestra posesión dejamos absolutamente todo para darles satisfacción, para recompensarles todo ese apoyo que nos han dado durante toda la temporada y en esta fase de liguilla, y ojalá que lo podamos redondear, al menos lo intentaremos hasta el último minuto, dejaremos todo para conseguirlo y que tanto ellos como nosotros nos visualicemos en primera división. Muchas gracias por su apoyo, que es fundamental para nosotros sentirlos ahí en el estadio, que sin duda sabemos que van a estar apoyando y que nosotros daremos nuestro máximo esfuerzo para darles esa satisfacción.